Hola, vamos a hablar sobre enfermedades producidas por bacterias. Bienvenidos al tema. Tenemos que de todas las bacterias que hay en el planeta, solo una pequeña parte, un pequeño porcentaje son patógenas, es decir, nos causan enfermedades. Sin embargo, pues esas pocas sí son de importancia en salud, de importancia médica, tales como cuáles. Bueno, tenemos causantes de las siguientes enfermedades: tuberculosis, cólera, fiebre tifoidea, gonorrea, sífilis y chancro blando, por mencionar algunas. Ahí viene la especie que causa la enfermedad y su forma. Habíamos comentado en algunas de las primeras clases que las bacterias se dividen en bacilos, en vibrios y también en espiroquetas cuando tienen forma espiral. Bueno, y aquí están las especies: Vibrio cólera, que ocasiona el cólera; Salmonella typhi, la fiebre tifoidea; la gonorrea la produce la Neisseria gonorrea; Treponema pallidum produce sífilis; y Haemophilus ducreyi, el chancro blando, por mencionar algunos. Bueno, ya habíamos visto que era una bacteria, solo para recordar que es un microorganismo porque lo podemos ver solamente con el microscopio. Son procariotas porque son muy simples y no tienen núcleo para proteger su DNA genómico. Pueden vivir en diferentes ambientes, son ubicuas, ya lo hemos visto con respecto a ellas. Y solo alguna parte de estas bacterias producen enfermedades bacterianas, obviamente. Vamos a empezar a ver algunas principales enfermedades que las producen las bacterias, como la difteria. Vamos a empezar con esta enfermedad. La tos convulsiva y la tuberculosis, el cólera, gonorrea, sífilis y chancro blando. Vamos a hablar de estas enfermedades. Vamos a empezar por la difteria. La difteria es provocada por un microorganismo, una bacteria llamada Corynebacterium diphtheria. ¿Y qué es lo que ocasiona? Congestión e inflamación de la garganta. Se ubica en las fosas o nasales o en la nasofaringe. Se caracteriza por la presencia del crecimiento bacteriano en las membranas de nuestras vías respiratorias altas. Allí es donde sí. Ahí tenemos al agente causante. Qué bonito se ve en una fotografía a microscopio electrónico, pero causa una enfermedad no muy bonita. Y bueno, la bacteria, ¿cómo se propaga? Pues a través de los fluidos buconasales de una persona infectada, cuando tose o cuando estornuda, y pues van a dar a una persona sana, a donde pues la transmisión va a ser aérea, y va a empezar la persona, una vez que tiene a la bacteria, con síntomas como dolor fuerte de garganta, inflamación de ganglios también, y bueno, fiebre también. Le va a doler el deglutir simplemente porque pues es dolorosa la infección en la garganta. Es bastante doloroso en la garganta sobre todo. Y bueno, la fiebre es porque nuestro cuerpo lo primero que hace es producir fiebre para tratar de eliminar, matar a las bacterias. No lo consigue, pero pues es la primera respuesta de nuestro sistema inmune, la fiebre. Y bueno, la inflamación de los ganglios, sí, precisamente pues porque está ahí el cultivo creciendo, el cultivo de bacterias. ¿Hay manera de prevenirlo? Sí, claro que sí. Hay pues con profilaxis. La profilaxis siempre es la forma de prevención. El aislamiento del enfermo para que no siga transmitiendo la enfermedad. Aquí quiero hacer énfasis y señalar que siempre, toda la vida,
se han aislado a los enfermos para evitar una epidemia o una pandemia, pero a los enfermos. De hecho, existe lo que se le conoce como cuarentena. Si hay sospecha de que alguien sea portador, transportador de un agente infeccioso, se le aísla 40 días. Pero siempre, siempre había sido al enfermo, nunca al sano, como sucedió esta vez en esta pandemia que nos metieron hace unos poquitos años. Eso nunca había ocurrido, por eso en un video comento que la OMS hizo cosas raras que no debió haber hecho, y entre ellas, pues, aislar a los sanos en vez de a los enfermos. Pero bueno, normalmente el que se aísla y hasta en cuarentena, o sea, por 40 días, al enfermo. Es al enfermo o sospechoso de estar enfermo, de estar contagiado. Hay vacunas y para la difteria sí hay vacuna antidiftérica, se la pueden aplicar tranquilamente para evitar enfermarse de esto, y también hay suero. Eh, la- Tenemos la tos convulsiva, que es una enfermedad de la infancia que ataca las vías respiratorias y se caracteriza pues, precisamente por eso, por el exceso de tos. El agente bacteriano que causa esta enfermedad es el Haemophilus pertussis. Ahí tenemos un esquema de cómo es esta bacteria, este Haemophilus. Y bueno, da bastante lata, sobre todo en los niños. En adultos ya no, porque nosotros tenemos normalmente muy buenos, muy buena respuesta inmune, tenemos un sistema inmune fortalecido que pues no nos va a dar. El contagio es por vía directa o indirecta. Y cuando es más característico y frecuente el contagio es durante la fase inicial del catarro. Es al principio, ya después ya no contagia nada, pero al principio sí, de mayor contagio. Síntomas, aparte del acceso de tos o el exceso de tos que les dan en accesos, tiene una fase donde produce muchos moquitos, que es el periodo catarral. Obviamente los niños tienen deficiencias o dificultades respiratorias, pueden tener vómito también, de tanto que tosen les da vómito, y fatiga, pues fatiga porque no pueden respirar bien, pobrecitos. Y si esto es más común. La profilaxis para evitar el contagio, la propagación a otras personas, es el aislamiento del paciente cuando está en la fase catarral, una buena desinfección para evitar el contagio y también pues vacunación, también hay vacunas. Entonces, bueno, esa es pero siempre, si se dan cuenta, aislamiento del paciente en la fase catarral. No vamos a aislar a toda su familia que está sana. No, es al enfermo nada más. Quiero señalar eso. Muy claro. Tuberculosis, esta enfermedad es endémica de aquí también de Veracruz, ¿eh? Lo que pasa es que aquí, para que a nosotros no nos dé tuberculosis, seguro que ya estuvimos alguna vez en nuestra vida en contacto con la bacteria, pero no nos hizo ni cosquillas por nuestro sistema inmune y pues nuestra alimentación. La tuberculosis es una enfermedad que en el pasado lo decían, de pobres y de gente pues con desnutrición severa. Es a los que les da preferentemente la tuberculosis. El agente causante pues es una bacteria. Bueno, es una enfermedad contagiosa crónica y específica con manifestaciones clínicas de tipo granuloma infeccioso. Se ven en los granulomas, se observan en los pulmones. Y la causa, la bacteria Mycobacterium tuberculosis, o también llamado bacilo de Koch, porque fue Koch, el investigador, el médico, quien por primera vez lo aisló y descubrió que era el causante de esta enfermedad. Y pues bueno, su nombre científico es Mycobacterium tuberculosis, también conocido como bacilo de Koch, porque su forma es de un bacilo. El Mycobacterium tuberculosis es forma de bacilo. Ahí está, se los presento. Díganle hola al Mycobacterium tuberculosis. Esa es una fotografía de microscopio, es un bacilo, precisamente. Y aquí tenemos una imagen de un pulmón, eh, cómo es dañado por esta bacteria.
por este bacilo. ¿La gente se muere de esa enfermedad? Sí. Si no se cura, sí, sí se pueden morir. Aquí solo es un trozo, de hecho creo que esto es en un animal, no en un humano, está pequeño para ser de un humano. Pero sí, sí se pueden morir las personas por tuberculosis. De hecho, en el pasado había mucha gente que moría por tuberculosis. Actualmente no, pero en el pasado sí, por las condiciones nutricionales, el ambiente, etc, etc. Ahorita la verdad es que estamos mejor, aunque luego algunos digan que no. No se ven esta cantidad enorme de casos de tuberculosis como en el pasado. De hecho, no nos vayamos lejos. Aquí en Jalapa, en el Cerro Macuiltepetl, hay unas instalaciones que son de la Secretaría de Salud. Originalmente ahí fue un hospital para tuberculosos. Solamente entraban ahí, eran admitidos los tuberculosos y prácticamente para morir, porque no había forma de que se curaran. Entonces, imagínense si no llegó a ser eso un problema de salud, una epidemia, y ahí los aislaban para que no contagiaran pues al resto de la población. Y como siempre, a los enfermos son a los que se aíslan, no a los sanos. Bueno, aquí podemos ver unos esquemas, unas imágenes de la infección tuberculosa al inicio. Aquí podemos ver, déjenme ver, cambio el puntero láser. Aquí podemos ver el pulmón de la izquierda, el primero, aquí arriba, donde señala el láser, tenemos el inicio de la infección por Mycobacterium. Pueden ver, apenas empieza allí, en la parte superior, el lóbulo superior derecho del pulmón. En el pulmón de en medio, ya esa infección ya progresó y entonces ahora ya formó una cavidad importante en el pulmón. Y en la última, la de la derecha, el extremo derecho, ya podemos ver numerosas cavidades de tuberculosis, cavidades tuberculosas y erosión bronquial, ya importante. Entonces, si se dan cuenta aquí ya de hecho, podemos ver en la parte de abajo que ya la bacteria ya invadió por completo el pulmón. Y entonces lo mismo que hizo aquí arriba va a empezar a hacer en todo el resto del pulmón. Y pues sí, las personas se mueren, sí, claro, sí se pueden morir si no se detiene el proceso infeccioso y en el pasado era muy, muy difícil combatir esta enfermedad. Muchas personas murieron por tuberculosis. Otra imagen de, miren, ahí están las cavidades de los bronquios y sobre todo pueden ver estos puntos negros, es donde está ya la infección por el bacilo de Koch, el Mycobacterium tuberculosis. Y aquí ya se ve la cavidad que está ocasionando, cómo deteriora todas las células de los bronquios. Esto está feo, está feo. La tuberculosis es una enfermedad antigua, no es nueva. Se han encontrado restos o sea, momias en Egipto, de la dinastía onceava. Aquí una momia de un sacerdote de Amón de hace 1000 años. 1000 años, perdón, antes de Cristo, tiene más tiempo esto. Y se ven los signos de tuberculosis vertebral. Aquí está marcado. También se le conoce como mal de Pot aquí. Entonces, la causa de este sacerdote, su causa de muerte, pues fue tuberculosis. Y fíjense desde cuándo ya se pueden ver que existía esta enfermedad. El Mycobacterium ha existido siempre. Otra momia peruana, en este caso de 700 años después de Cristo, es un niño con tuberculosis vertebral y visceral. Se observó el bar, pues se le puede ver. Y bueno, es una foto tomada en el Museo Regional de Ica, Perú. Servicio de Reumatología, Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Y pues aquí está también. Tiene el mismo tipo de tuberculosis que la momia egipcia, aquí en Perú. Así que no importaba en qué parte del planeta, pero había Mycobacterium tuberculosis y lo sigue habiendo.
¿Y cómo se contagia esto? Bueno, por gotitas de saliva, esputo, en la ropa, utensilios, también ahí van. Ahí puede ir la bacteria, el bacilo, en esto. Obviamente de una persona que esté enferma y pues, a alguien sano. Se puede contraer por la pulmonar, por la inhalación de gotitas provenientes de la tos o estornudos de una persona infectada. Aquí podemos ver, respira y pues ahí van. Y se va hasta el intestino, hasta los pulmones y ahí se aloja. Aquí podemos ver ampliado. Aquí ya el granuloma en el tejido pulmonar y aquí tenemos a la bacteria, Microbacterium tuberculosis, creciendo alegremente en los bronquios, en el tejido pulmonar de los bronquios. Y bueno, eh, ¿cómo evoluciona? Pues se penetran por la inhalación, por las vías respiratorias. También puede ser por ingestión o también, o sea, por la boca o directamente a través de la piel, que haya una herida y pues por ahí se disemina a través de vasos linfáticos y sanguíneos, a los bronquios, también del tubo digestivo y todo, y pues todo el cuerpo, pero la cosa es que al final pues busca los bronquios normalmente. Es producida por el establecimiento y proliferación de los microbios virulentos, o sea, el Mycobacterium tuberculosis en el pulmón del paciente. Cuando está completamente desarrollada la lesión, se le dice que se llama granuloma crónico, llamado tubérculo también. Lo podemos pues, ver. Si usted tiene alguno de estos síntomas, pudiera estar enfermo, como cuál. La persona empieza a perder peso, pierde el apetito, tiene tos por más de 15 días, ojo, fiebre y sudoración nocturna también. Hay quien tiene tos por más de 15 días, yo tuve, pero por una mala atención médica, porque no me daban el antibiótico. Pero no tenía yo ni fiebre ni sudoración nocturna. Pero aquí, ojo con esto, cambio de voz y ronquera. Bueno, esto puede dar por una gripe normal, cansancio, debilidad y resfríos reiterados y largos. Ojo, es una enfermedad que además está ocasionando esta bacteria que la persona también se infecte por virus que le va a provocar resfríos también cada poco tiempo y les va a durar mucho. Entonces, ojos con todos estos síntomas. Y entonces, bueno, pues habría que irse a hacer un estudio para ver si uno tiene o no tiene esto. Las lesiones, aquí, ¿sabías que las lesiones pulmonares que ocasionan tos crónica característica y hemoptisis están asociadas con lesiones muy avanzadas? Sí, ya cuando la persona tiene una tos crónica que hasta arroja sangre, a eso se le llama hemoptisis, pues es porque ya la enfermedad está muy avanzada, las lesiones en los pulmones, en los bronquios son grandes. Eso es lo que ocasiona el que arrojen hasta sangre, llamado hemoptisis. Palabra nueva para el diccionario, para que aumenten su vocabulario. Hemoptisis, cuando tosen perdón, tosen sangre. Y bueno, normalmente a los pacientes les toman radiografías de tórax, si tienen o no. Ojo con las radiografías, a veces no es suficiente porque una radiografía de tórax puede salir negra, los pulmones negros con manchas negras, pero no precisamente a veces por Mycobacterium tuberculosis. Hay un hongo que se llama Aspergillus niger y también es endémico de esta zona y Aspergillus niger también muestra síntomas muy parecidos y también la radiografía se puede ver así, casi como si tuviera la persona Mycobacterium tuberculosis. Ojo con eso a la hora de que les hagan el diagnóstico. Si pudiera no ser tuberculosis, pero pudiera ser el hongo que es Aspergillus niger. Bueno, ¿cómo se le da el tratamiento? Pues mediante medicamentos quimioterápicos como isoniazida, etambutol, streptomicina o rifampicina. Y normalmente, híjole, es muy difícil de quitar, entonces hay que dar tratamientos combinados a los pacientes. También se les ordena que tengan reposo, descanso, una buena alimentación para poder acabar con la enfermedad. Normalmente les digo, personas que tienen
un sistema inmune deteriorado, como personas con VIH, por ejemplo, con SIDA, pues es fácil que adquieran esta enfermedad. Y personas que están desnutridas también, entonces hay que suplementarles muy bien la alimentación para que ayude su sistema inmune a la defensa. ¿Cómo les hacen el estudio? Pues aparte de la placa que les hacen la radiografía de tórax, los hacen que arrojen un esputo. Miren, ahí hay un señor con un vasito y eso lo analizan en el laboratorio porque ahí buscan el bacilo de Koch para saber quién es el causante de esa tos. Cuando no sale el bacilo de Koch, pues, o el Mycobacterium tuberculosis, pues entonces es posible que la persona tenga Aspergillus niger, pero normalmente sale porque es más común tuberculosis que aspergilosis. Ahí está la muestra, esto lo ponen en cultivo, lo ven al microscopio y también lo ponen en un cultivo. Ahí están las muestras, estos frotis en portaobjetos para verlos al microscopio y ahí se ve bien luego el bacilo. Se tiñe, se le pone un colorante especial y ya el químico clínico en el laboratorio lo revisa y dice si hay o no hay micobacterias. Ahí está, miren. Un químico revisando las muestras, los frotis, para detectar si está presente o no el bacilo. Y aquí se los presento ya una vez teñido cómo se vería en el portaobjeto a través del microscopio. Ahí está, aquí lo pueden ver, este es un bacilo, otro bacilo, aquí hay más. Pueden ver los bacilos, ahí están presentes. Entonces, confirmado de manera visual que la persona tiene Mycobacterium tuberculosis. Aquí está otra foto de microscopio normal compuesto. Miren la abundancia de bacilos. No, hombre, es que está cundido en esta muestra, pero qué barbaridad. No hay manera de equivocarse. No, esta persona ya está cundida de la infección. No tiene pocos bacilos, tiene bacilos. Y miren, aquí están tomando otra muestra ya directo de los bronquios. Fíjense cómo sale el líquido. Bueno, ¿por qué? Porque empiezan a hacer agua en los pulmones. Y entonces miren, aquí sacan el líquido para analizarlo también. Esto ya es un caso muy avanzado de tuberculosis. Profilaxis y control. Pues lo ideal es las medidas de salubridad diseñadas para la localización temprana de los casos de tuberculosis. Se hacen varias pruebas, incluso la de tuberculina. Ahorita les voy a enseñar una foto. Los rayos X, les digo, las placas que hacen de tórax. Hay tuberculosis en el ganado bovino, ojo, porque de ahí se puede pasar a nosotros, del ganado. Hay aislamiento de los portadores de la enfermedad en los hospitales, porque pues para que no se siga propagando la enfermedad, hay que aislar a los portadores. A los enfermos, ojo, no a los sanos. Aquí está cómo se hace una prueba de tuberculina. Miren, agarran el brazo del paciente que se sospecha que tiene tuberculosis. En el brazo se le aplica la proteína tuberculina que es específica del bacilo. Y entonces, si da una reacción como esta, significa que la persona ha estado en contacto con el Mycobacterium tuberculosis. Esta prueba a veces no es muy definitiva porque puede ser que uno de ustedes que esté sano, que no tenga la enfermedad, se la hagan y salga así de reacción. ¿Y qué va a significar? Aquí lo único que hace es probarse que la persona estuvo en contacto con Mycobacterium tuberculosis, más no que tenga la enfermedad. Tiene que haber más síntomas y más pruebas. Esta es una de tantas, es la prueba de la tuberculina. Pero no es la única. Acuérdense que hay que ver las placas de tórax, o sea, las radiografías, más aparte la tinción y observarlo al microscopio, los frotis en los portaobjetos. El químico lo tiene que observar, encontrar los bacilos para decir sí, sí. Y la tuberculina, pues es una de tantas pruebas que se pueden hacer. Vamos a pasarnos a otra enfermedad, que es el cólera.
El cólera es una infección intestinal, es aguda y es grave. La persona empieza con mucha diarrea, la diarrea es muy abundante, casi que es puro líquido lo que sacan. También mucho vómito y obviamente se puede deshidratar la persona y se nos puede morir porque conduce a acidosis y colapso circulatorio en 24 horitas si no se atiende. Si no se trata, entonces se puede morir la persona de cólera, pero súper rápido. En Asia en el pasado hubo muchas epidemias por cólera y pues se murió mucha gente por falta de higiene, la verdad. En el pasado sí morían las personas de cólera. Actualmente no tanto porque pues ya hay mucha higiene actualmente, entonces ya es más difícil que surja algo así en el ambiente. Bueno, en las poblaciones. Aquí tenemos es causado por la bacteria Vibrio cólera. Ahí tienen una imagen de ella y se va a dónde? Pues a los intestinos. Ahí se va. Ahí tenemos el agente infeccioso, Vibrio cólera. Y ojo con los niños, porque si le da cólera a un niño, pues es más fácil que se nos vaya por deshidratación que un adulto. Bueno, causas. Bueno, el Vibrio cólera es un bacilo aerobio gran negativo. Tiene un flagelito por ahí en un extremo, lo que hace que se mueva. En el agua va muy bien, navega muy bien. Afuera del cuerpo humano puede vivir hasta 7 días en el agua, o sobre todo en ambientes húmedos y templados. 7 días sobrevive y alguien lo ingiere y ya se contagió. 7 días es bastante resistente, ojo con eso, es muy, muy resistente. Síntomas, pues eso, las náuseas, las diarreas masivas, sobre todo que saquen puro líquido, es que sacan puro líquido. Obviamente si la persona se deshidrata, acidosis y por último la muerte. Si no se trata, ojo, si no se trata. ¿Cómo se puede prevenir? Bueno, obviamente hay que tratarlo primero, cuando ya se enfermó la persona, estar tomando electrolitos para estar reponiendo los líquidos y los electrolitos que están perdiendo. Con glucosa, también suero glucosado, se les puede recetar a las personas. Por vía también oral, hay electrolitos orales, pero a veces no es suficiente, así que les ponen suerito por vía parenteral, es decir, ponen ahí la bolsita de suero y se lo ponen al bracito y ahí están, canalizados. Y aparte, pues antibiótico, también se les da mucho antibiótico. ¿Cómo lo pueden prevenir? Pues con higiene, lavándose las manos con jaboncito, con agua, antes de preparar alimentos, antes de preparar bebidas, antes de comer. Cuando vayan al baño, nada de que, ¡ay, qué flojera! No, 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 no. Lavarse bien las manos. Pero aparte de eso, comentaré que hace unos años salió una película, no recuerdo ahorita el nombre, pero la película estuvo basada en un caso real, en casos de la vida real, en donde un médico se va a Asia a tratar de estudiar una epidemia de cólera. El hombre se va con su mujer, con su esposa, con la que tenía problemas, por cierto. Él se centra mucho en su investigación y él descubre la causa de por qué la gente en el oriente se fue a una parte de China, por qué estaba tan fuerte la epidemia. Era por las costumbres del pueblo, de los pueblos chinos. ¿Cuál era la costumbre? Bueno, ya había surgido la epidemia y lo que ocurría es que los que se morían de cólera eran enterrados cerca del río, casi que pegados al río de cada pueblo. Y entonces, ¿qué pasaba? Al estar en descomposición los cuerpos de las personas que morían por esta enfermedad, al estar tan fuente a la vía de agua, al líquido, al río, hacia allá iban las bacterias del cólera, el vibrio cólera. Acuérdense, tiene un flagelito,
iba para allá, para el líquido. Y esa agua era la que la población usaba, los pueblos usaban para todo, tanto para bañarse, para tomarlo, tomar el agua, para cocinar, para preparar sus alimentos. Entonces ellos mismos se estaban reinfectando. Él lo que quiso hacer es que la gente dejara de enterrar a sus muertos por cólera y en general a cualquier muerto junto a su fuente de agua. Pero pues las costumbres, los usos eran más fuertes que la recomendación de este médico y entonces tuvo que diseñar un sistema para que ellos agarraran el agua río arriba, la canalizó hasta el pueblo sin que pasara esa agua que ellos iban a usar, los del pueblo, sin que pasara cerca de donde estaba el cementerio. Y fue la manera en que terminó con la epidemia. Por cierto, el médico se contagia y se muere, porque en ese entonces no habían antibióticos, no había tratamiento. En nada más reemplazar los líquidos que se pierden no es suficiente. Hay que atacar la infección, hay que atacar a las bacterias, hay que matarlas. Entonces, bueno, esto es una anécdota de algo que ocurrió en el pasado, pero pues sí, sí ocurrió. Eso pues no ocurre así. Vamos a hablar de otra enfermedad que es la gonorrea. Tiene otro nombre menos conocido que es blenorragia. Esta, a ver, ya aquí entramos en el tema escabroso de enfermedades venéreas. Es una enfermedad venérea de localización intracelular del aparato genitourinario. ¿Quién es el agente causante? Pues es una Neisseria gonorrea, que es un diplococo gram negativo, que además está esporulado, forma esporas. Y aquí tenemos una foto de las lesiones que ocasiona en el aparato genital. Aquí lo podemos ver. ¿Cómo se transmite? Solamente por contagio sexual. Por mujeres y hombres que tengan infecciones. Aquí ponen que mujeres, pero no, también los hombres, obvio. Si el hombre está infectado y tiene relaciones con una mujer sana, pues se lo transmite. Y así se lo van transmitiendo todo el mundo. Bueno, y mediante ropa de uso bueno, por ropa de cama también, si no hay aseo regular y frecuente, por toallas y por manos. Si comparten la toalla con la persona enferma, entonces pues también se lo pueden contagiar, pero casi es exclusivamente por contacto sexual. Y pues no es exclusivo de hombres, también la mujer lo tiene, obviamente. Ahí pueden ver los esquemitas. Síntomas. En hombres, comprenden dolor y ardor al orinar, aumento de la frecuencia o urgencia urinaria, secreción del pene, que es normalmente de color blanco, amarillo o verde, abertura del pene, roja o inflamada, normalmente se les inflama y lo tienen de color rojo, testículos sensibles o inflamados y dolor de garganta también, faringitis, cuando tienen la bacteria en la faringe y se le llama faringitis gonocócica. Bueno, ¿cómo fue a dar a la garganta? Pues por relaciones sexuales orales. Ahí va a dar. Bueno, ahora, en las mujeres también tienen secreciones vaginales, también así de un color semejante al del hombre, blanco, amarillo o verde. Dolor y ardor al orinar también, aumento de la micción, les da muchas ganas de ir al baño y cuando van pues les da mucho dolor. Y el dolor de garganta pues también si la tienen en la faringe. Normalmente también se va a la faringe. Entonces, bueno, ocasiona la faringitis gonocócica. ¿Cómo se controla y cuál es el profilaxis? La profilaxis, pues lo primero es evitar la promiscuidad sexual. Tengan solo una pareja sexual sana. Como no saben si está sana o no y no saben si les pone el cuerno o no a ustedes, pues lo mejor es que usen algún método de barrera de protección, como un condón. Acuérdense que condones hay para el hombre y también hay para la mujer. Ahora le dicen de otra manera, tiene otro nombre que ya se me olvidó. Pero esa es la profilaxis mecánica. Aunque da una protección parcial, bueno, pues algo sirve. Yo siempre les digo a mis alumnos, chicos, acuérdense que sin gorrito no hay fiesta. Bueno,
Pero lo ideal es evitar esa promiscuidad sexual y tratamiento rápido de las personas infectadas. Entonces eso pues ayuda. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? Pues son antibióticos. Ese es el tratamiento. Antibióticos como... No, la penicilina ya le da risa a la bacteria, ¿eh? Ya ahora se usan antibióticos más potentes que la penicilina y sulfonamidas. Y vamos a pasar con otra enfermedad también de transmisión sexual, que es la sífilis. Eh, Esta afecta preferentemente piel, mucosas, tejido óseo, aparato cardiovascular y sistema nervioso. Y aquí podemos ver, miren, las lesiones en la boca, en los órganos sexuales, en la mano, acá en general en todo el torso. Podemos ver las marcas de la sífilis. ¿Quién la ocasiona? Pues esta bacteria que se llama Treponema pallidum. Aquí está una imagen de ella. El contagio puede ser directo o indirecto. Por ejemplo, el directo, pues si la mamá está contagiada y está embarazada, antes de tener, bueno, y puede infectar a su bebé antes del nacimiento, ya nace el bebé infectado. De manera indirecta, normalmente pues es sexual, bueno, directa. La indirecta es muy rara con el uso de la ropa de enfermos o a través de objetos contaminados. Esto casi no se da. Normalmente es directa, ya sea por relaciones sexuales o pues el bebé puede ser infectado si está la mamá enferma. Sí, la enfermedad. La sífilis, si no tiene tratamiento, ¿cómo evoluciona? Bueno, después de haber ingresado la bacteria, el treponema, pasan de 2 a 4 semanas para que aparezcan las primeras lesiones. Aproximadamente a las 3 semanas aparece la lesión primaria o chancro duro. A esto se le llama chancro duro. A las 2 semanas siguientes del chancro duro aparece la adenopatía satélite. Y después la sífilis primaria desaparece espontáneamente de 1 a 2 meses, pero no significa que la persona ya se curó. Ojo, continúa infectada, pero pasa por un periodo sin síntomas. Y la sífilis latente precoz dura menos de 4 años. Si dura más es una sífilis latente tardía y pues se presenta la sífilis terciaria y vean todas las lesiones que ocasiona. Y también pues esto es de transmisión sexual. Vean las lesiones, más lesiones. Pueden verlas aquí en las fotografías, en diferentes partes del cuerpo. Aquí es esta de aquí es el pene, acá es en una mujer, aquí se ven las lesiones. También aquí en una mujer, aquí es en la piel, sabrá Dios dónde sea, si un brazo, una pierna o el tórax, pero ahí se ven los chancros. Bueno, y el chancro blando o chancroides, la infección aguda que se transmite sexualmente, el agente causante, Haemophilus ducreyi. Haemophilus ducreyi, pues los síntomas. Aparecen varias úlceras o bultos elevados en los órganos genitales. Esa es la primera señal de infección. En donde no hay tratamiento, en el 50% de los casos las bacterias infectan los ganglios linfáticos de la ingle. Y en un plazo de 5 a 10 días de la aparición de las úlceras primarias, eh, que a veces las glándulas de los dos lados de la ingle se hinchan, endurecen y provocan dolor. Es la hinchazón redondeada y dolorosa y se puede ver puede eventualmente reventarse. Uy, qué asco. Miren, aquí están las lesiones. Ojo con quién lo hacen y cómo lo hacen, chicos, porque esto es transmisión sexual. Aquí dice que es un agente patógeno, el Haemophilus ducreyi, transmitido de manera sexual directa e indirecta y tiene un periodo de incubación de 3 a 5 días. Una vez que ya ha ingresado la bacteria, aparece la zona de inflamación, luego una pústula que se hace una úlcera. Aquí podemos ver ya la úlcera. Está la úlcera aquí también.
aquí ya está muy feo. Eh, ¿Cómo lo previenen? Limita la cantidad de compañeros sexuales, o sea, no sean promiscuos, definitivamente. Utilice condón, barreras físicas. Si no es tanto ya por no o tener un embarazo no deseado, sino que también pues por prevención de enfermedades. Lave sus genitales a fondo después de las relaciones sexuales. Ah, esta es una recomendación súper importante. Y yo les voy a decir por qué y se los digo a mis alumnos de otras facultades, de otros lugares. Cuando las personas tienen relaciones sexuales, lo primero que hacen es se acuestan a dormir. Las bacterias aprovechan el ingresar a donde deben para causar la infección. Si las personas en vez de hacer esa práctica, se hicieran un lavado, por ejemplo las mujeres un lavado vaginal y los hombres lavarse muy bien sus genitales, disminuirían la probabilidad de contagio. No digo que la eliminen al 100%, pero la disminuyen. Pero si lo hacen justo después del acto sexual, no 8 horas, 5 horas después, por favor, no, así no. Entonces sí, por eso aquí la recomendación de lave sus genitales a fondo después de las relaciones sexuales. Si piensa que puede estar infectado o infectada, evite el contacto sexual y acuda a su médico, a su clínica, al hospital, para que pues vean si está o no infectado y no vaya a andar esparciendo la infección por allí. Notifique a todos sus contactos sexuales de inmediato para que puedan ser examinados y tratados si es que si tiene ya la enfermedad. También eso ayuda a prevenir